Hola, bienvenidos al Precongreso CIEMI 2020. En esta presentación sobre el Reglamento de Seguridad Humana de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que es el NFPA 101, tocaremos brevemente aspectos importantes sobre el origen de este Reglamento de Seguridad Humana de la República de Panamá, el origen del NFPA 101, cuál es la estructura de este documento, cuáles son las opciones de diseño que se presentan en el mismo y cuál es el procedimiento más adecuado para su correcta aplicación. El origen del Reglamento de Seguridad Humana tiene sus raíces en los primeros intentos a finales del siglo XX de adopciones de alguna normativa que fuera más abarcadora en el tema de seguridad en edificios, y iniciando el siglo XXI el panorama de diseño frente al cual se veían todas las autoridades, sociedad civil, asociaciones profesionales, gremios, de un panorama de edificaciones de alturas de más de 100 pisos que fue motivo de mucha preocupación y dio como resultado que la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos desarrolló varios foros para discutir sobre el tema, y estos foros surgió pues la recomendación de la adopción de un código que sirviera como base en español para como reglamentación básica de seguridad para estas edificaciones de gran altura. Y el código que se mencionó casi de manera natural por ya haber estado traducido al español y la relación previa que había de normativas NFPA en el país fue el Life Safety Code, Código de Seguridad Humana NFPA 101. Atendiendo a estas recomendaciones que surgieron por parte del espía de estos foros, la Junta Técnica conforma un comité consultivo permanente para el estudio, adaptación y aplicación del NFPA 101, Código de Seguridad Humana, como norma de cumplimiento obligatorio para la construcción. Y este comité consultivo, luego de realizar un estudio abarcador no solo del contenido del código, sino de las posibilidades en que este se podría adoptar en nuestro país, recomienda su adopción a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, y en julio del 2006 la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá emite la resolución número 725, por medio de la cual se adopta por referencia el NFPA 101 edición 2003 en español como Reglamento de Seguridad Humana para la República de Panamá. Este código es una norma que cuenta con más de 90 años de desarrollo, actualizada constantemente por 14 comités integrados por profesionales altamente calificados en diferentes disciplinas y que han demostrado conocimiento y competencia en estas disciplinas. Tiene su origen en el año 1911, cuando se presenta en una reunión anual de NFPA un reporte sobre desalojo de fábricas, escuelas y tiendas por departamento, el cual fue publicado como un panfleto en el año 1912, y en 1913 se publica otro panfleto con relación al ejercicio de escape de fábricas, escuelas y grandes almacenes y teatros. 1916 pasa a ser una publicación titulada Panfleto de escaleras exteriores para salidas de incendio. Y en el año 1918 otra publicación como panfleto para la salvaguarda de los trabajadores contra incendio en las fábricas. 1921 se incrementó el comité y se integraron varias publicaciones anteriores, y se produce lo que se conoce como la guía de salida o el Exit Code en el año 1927, 1963. Ya luego de varios incendios grandes emblemáticos, se reestructura el comité de NFPA para incluir una representación mucho más amplia de todas las partes interesadas, y se publica con un nuevo título, el Código para Seguridad Humana en Incendios de Edificios, Infraestructuras y Estructuras, en el año 1966. 1970 ya se adopta el código como título, el Código de Seguridad Humana. Año 2000 se adiciona la opción basada en desempeño. En 2003 ya se modifica oficialmente el título como Código de Seguridad Humana, que es como lo conocemos actualmente.
Estos comités, como mencioné antes, están conformados, tienen una conformación muy amplia a partir de entonces, para mantener un balance y una amplitud de criterio que permita mucho consenso y claridad en lo que se produce y se revisa cada 3 años de forma regular en NFPA. Este código tiene una estructura básica dividida en 4 partes. La primera serían los capítulos 1 al 4 y 6 al 11, que son los capítulos fundamentales que tienen la filosofía básica del código. El capítulo 5, que está dedicado a la opción de diseño basada en desempeño. Y los capítulos 12 al 42, que son los capítulos que tienen que ver con las ocupaciones específicas. Y se incluyen 2 anexos con material de referencia e informaciones. El propósito del código es el de proporcionar requisitos mínimos para la debida consideración a la función para el diseño, operación y mantenimiento de edificios y estructuras que brinden seguridad a la vida humana en caso de incendio. Estos requerimientos también son aplicables a otros aspectos de emergencias similares, inclusive en algunos casos la protección de bienes. Aspectos no considerados en el código se establece en la sección 1.1.6. No considera este código aspectos relacionados con la prevención de incendios, no considera aspectos relacionados con la prevención de daños personales producidos por negligencia de algún individuo y tampoco la preservación de la propiedad contra pérdidas de incendio. En cuanto a su aplicación, el Código de Seguridad Humana incluye, verán en los capítulos de ocupaciones, separados requerimientos para edificios nuevos y edificios existentes. Sin embargo, al momento de hacer la adopción, la resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, por medio de la cual se emite este reglamento de seguridad humana, en el artículo 6, establece una disposición de que estos requerimientos para disposiciones existentes se aplicarán cuando el cuerpo de bomberos o con jurisdicción, que tenga jurisdicción, lo considere necesario, tomando en cuenta condiciones de cada edificación específica existente, tomando en cuenta un tiempo razonable para poder aplicar alguna normativa a un edificio existente, la proporcionalidad del gasto o la magnitud del gasto requerido para hacer esta adecuación, la interrupción de servicios que implicaría alguna adecuación y sobre todo el grado de riesgo a la seguridad humana. En el capítulo 2 se incluyen publicaciones de referencia. Vemos que existen unas 53 referencias a publicaciones de NFPA. Y las publicaciones por referencia o que se hace referencia o que se listan en el capítulo 2 deben ser utilizadas o consideradas como requisito del documento. Como mencioné, 53 publicaciones de NFPA, entre ellas está la 13, la 72, la 70 y la 72, que ya son reglamentaciones que de manera formal han sido adoptadas por referencia por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, al igual que las 54 y 58 que tienen que ver con temas de gas. Hay otras publicaciones, por ejemplo, están las del Instituto Americano de Concreto, el Instituto Americano de Normas Nacionales, el ANSI, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, también hay alguna referencia al SCE SFP 29. Hay referencias al ASME, al código de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y muy importante las que están en el RSH, Reglamento de Seguridad Humana, cuando se menciona el A17.1, que es un código que también se utiliza como referencia en el Reglamento de Alarmas de Incendio de la Junta Técnica, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas y el Reglamento de Rociadores, para establecer requerimientos de equipamiento y operación de sistemas de elevadores en caso de incendio. Importante esta referencia del ASME. Otras publicaciones de la ASTM, 9 publicaciones de referencia, y las del Underwriters Laboratories, como laboratorio de certificación de productos y estándar de prueba.
Capítulo 3 se establecen definiciones importantes como quiénes son los idóneos para el diseño en base a esta normativa, cuál es la autoridad competente que, como pueden ver en la aclaración a la definición en el anexo, puede incluir administradores de edificios o las personas que tengan competencia dentro de su ámbito, ya sea como representante del propietario o el propio propietario, puede ser de un edificio la autoridad competente en algunas circunstancias. ¿Qué es lo que es listado? Cuando hablamos de listado bajo NFPA se refiere a una institución o una entidad que no solo publica una lista de equipos que cumplen con normativas, sino que mantiene una verificación periódica de la producción. ¿Cómo se define un edificio de gran altura? Y esta definición fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de los bomberos de poder dar servicio en caso de incendio en edificios de cierta altura. ¿Qué son los medios de egreso? Y esto se amplía mucho en el capítulo 7 del código, que trata sobre medios de egreso. En el capítulo 4 de generalidades se establecen cuáles son las metas y objetivos con que se debe cumplir con respecto a la seguridad contra incendio, viendo como medios principales para esto la protección de los ocupantes que no tengan contacto directo con el desarrollo inicial de un incendio, y también mejorando la capacidad de supervivencia de los ocupantes que sí tengan contacto directo con el desarrollo inicial de un incendio. El movimiento de multitudes es una meta adicional también del Reglamento de Seguridad Humana. La protección de los ocupantes, esto debe protegerse a los ocupantes que no están en contacto directo con el desarrollo inicial de un incendio durante el tiempo necesario para que estos puedan ser evacuados, reubicados o defendidos en sitio. Y esto de reubicados y defendidos en sitio tiene que ver con ocupaciones, por ejemplo, como en cárceles donde no puedes evacuar a los presos, los reubicas, o un hospital donde no puedes reubicar o evacuar a enfermos que están conectados, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, y lo desconectas, puede significar la muerte de estas personas, ¿no? Así que el concepto ahí es diferente. La integridad estructural también es un objetivo del código que debe mantenerse por el tiempo necesario para evacuar, reubicar o defender en lugar a los ocupantes del edificio que no están en contacto directo con el desarrollo inicial del incendio. La efectividad de los medios, y esto para que sean efectivos, también deben ser mantenidos, y ya vemos en las edificaciones que estamos teniendo la necesidad de instalar sistemas de protección contra incendios que van a requerir mantenimiento, inspección para verificar que las capacidades, por ejemplo, de bombas de incendio están según diseño, según fabricación, según la norma, que no existan obstrucciones, por ejemplo, en las tuberías de agua, verificar las activaciones de sistemas de detección temprana o sistemas de detección de humo como el que ven en la foto, donde el ingeniero está haciendo una prueba de tiempo de transporte en un sistema de detección de humo aspirado para verificar, valga la redundancia, que este tiempo de transporte es el tiempo que toma en el punto más lejano de la tubería viajar el humo hasta el detector y activarlo, que tiene que estar dentro de un parámetro establecido por el NFPA 72 y el Reglamento de Alarmas de Incendio de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Un concepto importante que se establece en el capítulo 4 como fundamental es el supuesto de la existencia de una única fuente de incendio. No estamos pensando en que hay dos incendios en la edificación simultáneamente, sino un único incendio. Se establecen las opciones de cumplimiento con el Código de Seguridad Humana en el capítulo 4, ya sea basado en los criterios prescriptivos del código o en la opción basada en desempeño. El concepto de que debemos tener múltiples medios de protección, no depender de un solo medio de protección para dar seguridad humana. Estos son múltiples medios que deben trabajar en conjunto para dar seguridad humana en edificaciones. Los conceptos básicos de medios de egreso, cuál es el número de medios de egreso,
el egreso que debe ser libre, sin obstrucciones, cómo debe estar señalizado este medio de egreso, para que sea obvio que dónde está y cómo evacúo yo una edificación en un momento dado de emergencia, y que este debe ser debidamente iluminado. Debe contarse, y esto se establece en el código, con medios de notificación para alertar a los ocupantes en caso de un incendio u otra emergencia, la protección de aperturas verticales, el diseño de los sistemas, que debe ser en base a normativa NFPA que se hace referencia, para asegurar que hay una correlación adecuada entre el requerimiento del Código de Seguridad Humana y lo que se está utilizando como sistema para brindar alguna protección activa o pasiva, en base a la cual se establece, como veremos más adelante, algunas ventajas, por ejemplo, cuando hay protección con rociadores versus cuando no existe protección con rociadores. Y el mantenimiento de los sistemas, que es algo tan básico como inspeccionar visualmente y ver que en un sistema de rociadores no existan elementos que puedan afectar la operación del rociador, verificar que las válvulas en sistemas de supresión de incendio se mantengan en la posición abierta y que tengan la presión correcta para su funcionamiento, las pruebas de capacidad de sistemas de bombas de incendio para verificar que van a poder suplir en un momento dado la demanda de un sistema según como fue diseñado y construido, la limpieza de sensores de humo para mantenerlos, permitir que se pueda ingresar el humo dentro de la cámara del sensor y que esto esté dentro del rango de sensitividad del fabricante. Capítulo 5 es el que nos establece las opciones basadas en desempeño para el diseño, y esto es importante tener claro que requiere que la autoridad competente que va a verificar este diseño basado en desempeño debe acordar con el diseñador cuáles son los procedimientos, los requerimientos en cuanto a la metodología, metas y objetivos que están fundamentados en los que establece el capítulo 4, los niveles de seguridad deseados, los escenarios que se van a evaluar para este análisis basado en desempeño, los métodos de cálculo a ser utilizados, factores de seguridad que se introduzcan en los resultados y la documentación necesaria para aprobar estos diseños que deben ser seguros y efectivos como una alternativa a los requerimientos prescriptivos del código. Este proceso se puede usar para determinar si el edificio cumple o no con los objetivos del capítulo, los objetivos y metas de seguridad del capítulo 4, básicamente. Y este capítulo no pretende reemplazar los requerimientos prescriptivos del código. Sin embargo, puede ser utilizado en lugar de requerimientos prescriptivos cuando se demuestra, mediante todo el análisis, que esto sea posible. Provee flexibilidad en el diseño, básicamente. Así que se establecen unos métodos, metas y objetivos básicos a cumplir con el desarrollo de un análisis basado en desempeño, que tienen que ser los del capítulo 4, 4.1, 4.2 del capítulo 4. Las calificaciones, tiene que este análisis no puede estar realizado por una persona que no sea calificada para el mismo. El criterio básico es el de que un ocupante que no esté relacionado íntimamente con la ignición, el punto de inicio del conato de incendio, no sea expuesto a condiciones instantáneas acumulativas o acumulativas inaceptables, es decir, la afectación por las altas temperaturas, por los humos tóxicos, no llegue a estas personas que no están en el punto donde se inicia el incendio o está el punto de inicio. Y esto se analiza en un estudio basado en desempeño. Requerimientos establecidos deben mantenerse. O sea, cada sistema y característica contra incendio del edificio debe cumplir con las normas aplicadas en NFPA, lo que explicábamos anteriormente en cuanto a la referencia correcta que estamos asumiendo cuando damos algunas ventajas algunas de las ventajas, por ejemplo, en medios de egreso que vamos a mencionar más adelante. Capítulo 6 establece cómo se da la clasificación para los diferentes tipos de ocupaciones, y en el anexo A existen ejemplos de diferentes tipos de ocupación
ya sea de ocupación de reuniones públicas, enseñanza, guardería, sanitarias, ocupaciones penitenciarias, residenciales, que cubre todo lo que tiene que ver con hoteles, dormitorios, apartamentos, casas de huéspedes, etcétera, asilos, son ocupaciones residenciales, ocupaciones mercantiles, ocupaciones de oficina y ocupaciones industriales. Ocupaciones de almacenamiento, es un capítulo especial en el NFPA 101 también. El concepto de ocupaciones múltiples y lo que es ocupación mixta versus ocupación separada, y cómo se deben tratar las ocupaciones mixtas y ocupaciones separadas en el diseño de la edificación. Y esto involucra los medios de egreso, los tipos de construcción, la protección, los mecanismos de seguridad que pueda tener el edificio, que de alguna manera restringan los medios de egreso, por ejemplo, y los requisitos de seguridad humana de todas las ocupaciones involucradas en estas ocupaciones mixtas, ¿no? Cuando son ocupaciones separadas, se evalúan por separado. Cuando son ocupaciones mixtas, se utiliza el criterio de la ocupación más exigente. Pero cuando son ocupaciones separadas, el código nos va a establecer en una tabla la separación en horas. Por ejemplo, para el que vemos en pantalla, si es una ocupación separada donde tenemos reuniones públicas y guarderías, debe haber una separación de 2 horas completa, de 2 horas entre las dos ocupaciones, para poder aplicar los criterios de ocupación separada. El capítulo 6 también se establece el concepto del riesgo de los contenidos y cómo se clasifican, ya sean bajo riesgo, riesgo ordinario o alto riesgo. Muy difícil que tengamos una ocupación de bajo riesgo. Estaríamos hablando básicamente de algo incombustible en un medio que lo proteja, en una forma de almacenaje que no sea combustible. Eso es muy extraño. La mayoría de los riesgos de contenido suelen ser riesgo ordinario o alto riesgo cuando hay la posibilidad de explosiones o fuegos que puedan arder con mucha rapidez. Capítulo 7 tiene que ver con todo lo relacionado con los medios de egreso de una ocupación, la separación que debe haber entre esto, los acabados interiores, altura que debe tener libre el medio de egreso, el ancho, superficie, en fin, puertas, cómo deben ser las escaleras, las separaciones de humo, salidas, rampas, etcétera, ¿no? Ahí veremos que se establecen requerimientos de construcción, de cómo debe ser, por ejemplo, los escalones en los medios de egreso de una escalera, y las separaciones de la ubicación de las barandas, el ancho de las escaleras, las puertas, la distancia de los recorridos, por ejemplo, de recorrido común, de los recorridos sin salida en una edificación. Y vamos a ver cómo hay una relación en cada capítulo de ocupación. Se establece cuáles son estas distancias por tipo de ocupación. Y vamos a ver siempre que hay, como se ve en la gráfica, el código permite, por ejemplo, un recorrido común más largo o extremo sin salida en un pasillo, o la distancia de recorrido las permiten mayores cuando el edificio está completamente protegido con rociadores, de acuerdo a la norma de referencia que es el NFPA 13 en el caso de Panamá, reglamento de rociadores. Y por eso la importancia de que la norma de diseño no es cualquiera, es NFPA, para poder tener esa correlación y hacer uso de las ventajas que establece el código, por ejemplo, en medios de egreso, con más permisividad, por ejemplo, recorridos más largos. Vemos, por ejemplo, también la separación entre las 2 salidas mínimas que debe haber en un edificio. Si tiene rociadores, se permite que estas salidas estén más cerca
o sea, una separación menor entre los dos medios de egreso, que idealmente entre más lejos es mejor, menos se debe ver afectado uno por el fuego que esté en el otro. El capítulo 8 establece los aspectos relacionados con protección pasiva. Cuando hablamos de protección contra incendios, el capítulo 8 tiene que ver todo lo que es relacionado con compartimentación, barreras contra fuego, aberturas verticales y riesgos especiales que puede haber en el edificio, que también se evalúa en los capítulos de ocupación. Se hace referencia a la norma NFPA 220 para la clasificación de la construcción del edificio. En todos los artículos, en todos los capítulos de ocupación, dentro de la sección 1.6 se establecen los requisitos de construcción, y vamos a ver allí que en la mayoría de los capítulos de ocupación no hay requisitos especiales para la construcción del edificio, pero para reuniones públicas, penitenciarias, sanitarias y guarderías sí hay requisitos de construcción, y esto tiene que ver con la resistencia al fuego de los elementos estructurales con que se construye el edificio. Capítulo 9 trata todo lo relacionado con los servicios del edificio, ya sean servicios públicos como gas, sistema eléctrico, plantas de emergencia, y los sistemas de seguridad contra incendios, como es los sistemas de detección, supresión y las inspecciones y pruebas especiales que requieren estos sistemas. Capítulo 10 cubre lo relacionado con acabados interiores y contenido inmobiliario, y ahí se va a establecer cuáles son todos los requerimientos de acabados, contenido, el contenido propiamente, cuáles restricciones debe tener, y el mobiliario. El capítulo 11 trata sobre estructuras especiales, como estructuras abiertas, torres, muelles, estructuras subterráneas, edificios de gran altura, muy importante, las estructuras de membranas y carpas. Edificios de gran altura está definido nuevamente por la capacidad de los bomberos de combatir incendios sin tener que ingresar al edificio, o rescatar personas sin tener que ingresar al edificio, y esto usualmente está limitado por una altura de 23 metros 75 pies, unos 7 niveles. En los capítulos de ocupación ya se entra a ver de manera específica cuáles son los requerimientos de acuerdo al tipo de ocupación, y tenemos del capítulo 12 al 42 cuáles son estos capítulos para edificaciones nuevas y existentes. ¿Cómo se utiliza de manera efectiva el código? Lo primero, hay que tener un entendimiento de los capítulos base, del 1 al 4 y del 6 al 11, pues estos son los capítulos que proveen las bases sobre las cuales se fundamentan los requisitos de los capítulos de ocupación. Y tener claro que algunas de las disposiciones solo aplican cuando se hacen referencia específica en los capítulos de ocupación. Así que el procedimiento adecuado para aplicar los requerimientos del código sería primero determinar cuál es la clasificación de ocupación de acuerdo a las definiciones del capítulo 6 y los capítulos de ocupación específicos, determinar si es un edificio nuevo o existente, determinar la carga de ocupación del edificio, determinar los riesgos de los contenidos y riesgos especiales para ver cuáles son los requerimientos al particular del código. De ahí referirse entonces a los capítulos de ocupación para ver la lista de requerimientos para cada una de las diversas salvaguardas que debe tener el edificio, determinar si hay alguna subclasificación de ocupación, y esto ya determinar con el capítulo aplicable cuál es el cumplimiento, cómo se da el cumplimiento. Cuando aplican dos o más requisitos, generalmente prevalece el capítulo de ocupación, del 1 al 4, y lo que establece del 6 al 11 no prevalece sobre lo que establece los capítulos de ocupación. Cuando
apliquen 2 o más de los capítulos correspondientes como ocupación mixta, se deben aplicar los requisitos más restrictivos. Bueno, con esto concluimos esta presentación. Gracias a todos.